Bienvenidos a todos a otro webinar de la International Coaching Community. Mi nombre es Alexis Villanueva. Estoy muy feliz de tenerlos a todos aquí el día de hoy para conversar de parte de Virginia Pardo, nuestra trainer, sobre cómo impactan las neurociencias al coaching. De verdad que es un tema apasionante, es un tema sumamente interesante. Si estás aquí, sabemos que es porque esto te llama la atención y creemos que todas las personas deberían conocer sobre este tema. Los invitamos a compartir sus comentarios también y sus preguntas a lo largo del webinar en el chat o en el panel de preguntas. Y llegado al momento específico, Virginia estará dirigiéndose a sus preguntas y comentarios. Quiero dejarles entonces con nuestro trainer Virginia Pardo, quien nos dará este apasionante tema el día de hoy. Hola Virginia, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿cómo estás? Un saludo. Buenas tardes a todos y todas, desde donde quiera que estén conectados, acompañándonos en este momento. Gracias por acompañarnos y por estar interesados en este tema tan especial que de verdad impacta nuestra vida y nuestras profesiones y realmente yo diría que absolutamente todo. Un poquito así rápido para que sepan un poquito de mí, pues soy Virginia Pardo Camacho, soy CEO de VIP Synergy Coaching en Colombia, trainer ICC para Colombia, aliado estratégico Lambent ICC para Latam, también soy el presidente para Colombia de Latam Speaker Association y estoy aquí pues a su disposición. Así que en este tema agradezco al board que me invitó a participar con este tema y bueno, la idea es que nos enriquezca y nos vayamos de acá realmente con herramientas. ¿M? Con relación a las neurociencias, considero que las neurociencias hoy día deben ser aplicadas absolutamente a todo. Hoy estamos hablando aquí de las neurociencias aplicadas al coaching, pero particularmente en mi expertise en neurociencias aplicadas, la aplico absolutamente a todo. Si hablo a nivel corporativo, le estoy aplicando a liderazgo, la estoy aplicando a comunicación, la estoy aplicando para el tema que tiene que ver con los equipos de alto desempeño. Si hablamos de la importancia del speaker, también es importante aplicar las neurociencias al speaker porque todos los líderes, considero que todos los líderes y deberíamos de verdad de poder desarrollar habilidades de comunicación como speakers profesionales y particularmente en eso también aplico las neurociencias y preparo lógicamente speakers y la neurociencia aplicada realmente a todo, aplicada a nuestra vida personal, porque ¿qué pasa con esto? Cuando uno dice cómo impacta las neurociencias al coaching, y como dice aquí, transformando vidas desde el cerebro, pues la impacta de una forma muy positiva, porque para nosotros siempre hablamos de que uno, para poder liderar a otros, debe de liderarse a sí mismo, ¿no? Pero lo mismo pasa con esto de entender el cerebro. O sea, si nosotros queremos ayudar a otros, a nuestros coaches, ¿verdad? Entonces, la forma de hacerlo realmente más allá de toda la preparación profesional que tenemos como coaches, con nuestra metodología y todos esos valores agregados que tenemos, es realmente poder ayudarnos primero nosotros mismos a entender cómo funciona el cerebro y como todo lo que pasa que conocemos en el mundo del coaching, sabemos de que el coaching se basa sobre objetivos, por decir un ejemplo, pero sí, pero ¿cómo se establecen los objetivos en el cerebro? ¿Cómo funciona ese sistema de recompensa al momento de establecer objetivos? ¿Cómo tomamos decisiones? Me he dicho, todo lo que influye realmente desde la visión de las neurociencias en todos los factores importantes del coaching. Y yo ya llevo un tiempo, perdón, con una bandera, por decirlo así, uniendo las dos disciplinas, integrando estas dos disciplinas que son las neurociencias y el coaching. Y yo lo llamo disciplinas, porque la verdad, sabemos que en todas partes, digamos que todo el mundo habla que todo el mundo es coach y todo el mundo es coach de cualquier cosa,
Y a la hora del té, esa profesión del coaching debe ser vista, yo creo, de una forma más formal, perdón, de una forma más valiosa, más profesional, más académica. Y entonces, hace mucho tiempo que yo en todas mis conferencias y en todo lo que yo hago y dicto y a todos mis pupilos, les enseño a reconocer, a los que formo como coaches profesionales también para la ICC, les insisto en que cuando uno habla del coaching y presenta el coaching, uno lo debe presentar como una disciplina profesional. Porque a veces pensamos que el coaching es un complemento, que para otros es como un hobby, es que me gusta el coaching para esto, para lo otro, pero en realidad, para darle la seriedad que tiene, el coaching es una disciplina profesional. Y entonces, los objetivos de las neurociencias y del coaching son muy diferentes en cuanto a sus objetivos, pero lógicamente que integrados son una bomba, son explosivos. Por eso yo hablo siempre de integrar estas dos disciplinas que tienen que ver con el coaching y con, lógicamente, las neurociencias. Hablamos siempre de que el coaching cambia vidas, ¿verdad? Hablamos siempre la importancia del cambio en nuestros procesos de coaching, pero el cambio es más fácil, es más profundo y es más sostenible si nosotros tenemos el cerebro como un aliado y esos procesos de cambio con el, digamos, desde la visión de la neurociencia, con este conocimiento, se hacen más profundos, se hacen más sostenibles y se hacen más rápidos. Y sobre todo, que a mí lo que me parece también muy importante es que el coachee asume la responsabilidad que le compete cuando ya conoce mucho de cómo funciona, digamos, el cerebro. No se trata de formarlos como científicos, ni mucho menos, sino es más como darles herramientas. Y ahorita vamos a mirar como en ejemplos lo que estoy explicando. Entonces, fíjense que el coaching cambia vidas, pero la neurociencia, el cambio desde la neurociencia, el cambio con el cerebro como aliado es más rápido, más profundo y más sostenible. Entonces ahora vamos a ver acá. Siempre hemos hablado y se nos ha enseñado que los pilares del coaching son objetivos, creencias y valores, ¿verdad? Y trabajamos sobre estos en nuestros procesos de coaching. Entonces, cuando hablamos de objetivos, pues lógicamente estamos hablando de aquello que nosotros queremos alcanzar, lo que queremos lograr, eso que queremos y no tenemos. Cuando hablamos de creencias, estamos hablando de generalizaciones que se vuelven principios de acción, ¿verdad? Y cuando hablamos de valores, estamos hablando de lo que es importante para nosotros, lo que está detrás de ese objetivo y lo que nos aporta alcanzar ese objetivo. Todo esto que les estoy diciendo, ya ustedes como coaches lo conocen, simplemente es un repaso para entender un poco más cómo realmente esto se potencializa con la ayuda de las neurociencias. Entonces, si estamos hablando acá de neurociencias, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que las neurociencias, perdón, acá se fue, ok, estamos hablando de las neurociencias. Entonces, ¿qué es la neurociencia? ¿Cierto? Siempre hemos hablado, escuchado hablar últimamente mucho, la neurociencia está de vanguardia, ya venimos con eso, escuchando hace mucho de esto, pero la verdad es que yo soy una enamorada de la tecnología, porque la tecnología es la que nos ha permitido poder desarrollar esta ciencia, porque esto es lógicamente una disciplina científica, las neurociencias, en base a toda la tecnología que nos ha permitido estudiar el cerebro y ver lo que sucede en el cerebro cuando tenemos, por ejemplo, cierto tipo de emociones, cierto tipo de pensamientos o temores o lo que sea que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, en las neurociencias, si hablamos de qué es lo que hace la neurociencia, pues la neurociencia estudia el sistema nervioso y estudia todo lo que tiene que ver con este sistema centrado en la atención, digamos, la atención en el cerebro. La neurociencia concentra la atención en el cerebro, ¿verdad?
Pero también nosotros, cuando ya sabemos todo esto acerca de las neurociencias, entendemos la importancia de la atención en el enfoque a la hora, digamos, de que nuestros coaches puedan concentrarse en alcanzar sus objetivos y otras, digamos, em, funciones que les ayuda muchísimo a desarrollar mejor todos nuestros procesos de coaching, ¿sí? Es tener la ciencia detrás de nuestros procesos. Es que realmente una cosa es lo que nosotros conocemos ya desde la visión del coaching, con nuestra metodología y todo, que es sumamente exitosa, pero otra cosa también es entender si nosotros entendemos cómo funciona el cerebro, si sabemos qué pasa con la relación que tiene el cerebro con nuestro comportamiento, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con el aprendizaje y mucho más, pues vemos que definitivamente no podemos pasar, digamos, las neurociencias como de derecho, ¿no? Porque sí realmente aporta muchísimo y es importante que nosotros lo conozcamos. La primera persona que se beneficia con el tema de las neurociencias, pues es con nosotros mismos, porque ya entendemos cómo funcionamos, por qué, digamos, cuál es la razón a la hora de tomar decisiones, qué influye y todo eso, entre otras cosas, porque ya conociendo esto, pues nos permite ser más conscientes de la clase de tomas de decisiones que estamos teniendo. Mucho más, pero bueno, aquí estoy haciendo como una idea así en general, ¿no? Ahora, así como los pilares del coaching son objetivos, creencias y modelos mentales, y valores y emociones, para mí el pilar de la neurociencia es la neuroplasticidad. Eso es algo que es espectacular, es un proceso que se da en el cerebro y consiste en que el cerebro es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar por sí mismo, ¿sí? Cambiarse a sí mismo en respuesta a qué? En respuesta a nuestros pensamientos, en respuesta a nuestras acciones, en respuesta a nuestras experiencias. Entonces, si nosotros entendemos que nuestro cerebro se está transformando permanentemente a sí mismo, porque no somos conscientes de ello hasta que lógicamente tomamos el control, pues esa neuroplasticidad, esa transformación puede ser a favor o en contra de nosotros. Y el entender, digamos, cómo se transforma el cerebro, por ejemplo, en este momento que estamos aquí, en este momento que ustedes están enfocados en esto que se está compartiendo acá, su cerebro en este momento es justamente desarrollando un proceso de neuroplasticidad. ¿Sí? Porque, entre otras cosas, por eso hablé de la atención antes, cuando tú tienes, estos son tipsitos que doy, ¿no? Para que vayamos agarrando. Una de las ventajas, digamos, de la neuroplasticidad cuando conocemos acerca de la atención es la importancia que tiene la atención en el enfoque y en la transformación que sufre el cerebro cuando la atención es dirigida, cuando la atención es consciente. Nuestro cerebro es nuestro aliado o nuestro enemigo, depende de cómo esta neuroplasticidad se está dando. Y entonces aquí al nosotros entender cómo se da este proceso de neuroplasticidad, todo lo que tiene, digamos, de impacto en nosotros, en nuestra vida, en nuestros resultados, pues también es importante que nosotros podamos ayudar a, como dice acá, nos podamos convertir en los activadores de la neuroplasticidad autodirigida, porque es que la neuroplasticidad se da sola, esa transformación se da sola, pero cuando nosotros entendemos cómo funciona el cerebro y nosotros tomamos, digamos, hacemos procesos conscientes para poder dirigir esta neuroplasticidad, nosotros estamos haciendo que nuestro cerebro trabaje a nuestro favor, ¿sí? Por eso yo tengo muchas frases conocidas, pero una de esas es que tu cerebro trabaje a tu favor, porque tu cerebro no siempre está trabajando a tu favor, ¿sí? Si lo que predomina en tu diario vivir
son pensamientos negativos, son emociones negativas, son, digamos que le das más fuerza a todo, tu enfoque está en lo negativo más que en lo constructivo, en lo que depende de ti, en las variables que sí dependen de ti. Si tu enfoque está en esta positivo y constructivo, es muy difícil como tú lo percibes, como tú lo vives, como tú sientes estos desafíos. Entonces, la verdad es que es importante que nosotros entendamos cómo funciona el cerebro y sobre todo que nosotros podamos dirigir esta neuroplasticidad y podamos realmente ser los dueños, digamos, de este proceso tan maravilloso, pero que es igual de potente, tanto para lo positivo como para lo negativo. Entonces, pues lógicamente es una gran herramienta que uno pueda entender cómo funciona el cerebro y cómo aplicar las neurociencias al coaching. ¿Mm? Bueno, sigamos por acá. Entonces, hablando de la neurociencia aplicada a los objetivos, siempre hemos hablado de que el coaching implica cambio. Y cuando hablamos de que el coaching implica cambio, pues yo traigo aquí un ejemplo pues de cada uno para poder un poquito visualizar más esto. Entonces, que el coaching implica cambio de hábitos. Ok, sí, entonces nosotros hemos escuchado como coaches, sí, hay que cambiar cuáles son tus hábitos limitantes. Y entonces, para ver por cuál, digamos, hábito quieres tú construir para, lógicamente, digamos que necesitamos construir nuevos hábitos, ¿verdad? Nuevas competencias, nuevas creencias que nos empoderen. Entonces, resulta que si tú sabes que cuando hablamos de hábitos, hay dos clases de hábitos, ¿sí? Los hábitos son hábitos de pensamiento y hábitos de comportamiento. Los hábitos de pensamiento siempre terminan en, digamos, impactando el comportamiento, ¿verdad? Entonces, cuando yo entiendo que hay dos clases de hábitos, que son hábitos de pensamiento y hábitos de comportamiento, y yo aprendo a identificar si ese hábito limitante que tengo, porque lógicamente uno va a ir a querer cambiar los hábitos limitantes, porque hábitos que tiene que son constructivos y empoderadores son los que queremos mantener y conservar. Pero si queremos ver si yo tengo un hábito limitante, entonces la pregunta ¿es un hábito limitante de pensamiento o es un hábito limitante de comportamiento? Y cuando tú entiendes cuál de los dos es, entonces tú ya sabes, digamos, en qué sitio tienes que ir a trabajar. Entonces voy a poner un ejemplo. Si hablamos de procrastinar, que ese es un tema que mucha gente, muchos de los coaches que nos llegan tienen ese tema de la procrastinación, ¿verdad? Y a veces puede ser que nosotros mismos. Entonces, si hablamos de procrastinar, entonces pregunto, ¿es un hábito de pensamiento o es un hábito de comportamiento? Entonces, por favor, en el chat escriban su respuesta, pensamiento o comportamiento. Y por favor, Alex, tú me cuentas. Claro que sí, Virginia. Ah, ¿hábito de pensamiento o hábito de comportamiento? Nos van diciendo pensamiento, pensamiento, Gonzalo también, pensamiento. Ujú. Bueno, gracias, Alex. Y Muy bien. Jenny dice que inicia en el pensamiento y se materializa en el comportamiento. Helga, Ujú. pensamiento, en pensamiento. Sí. Bueno, lo que me imaginaba, la respuesta es pensamiento, la respuesta que la persona da es pensamiento, porque la que estamos pensando, estamos creyendo que la procrastinación es un hábito de pensamiento, pero en realidad es un hábito de comportamiento, ¿sí? Perdón, es un hábito de pensamiento, sí, no, perdón, me equivoqué aquí. Es un hábito de pensamiento, sí, correcto. Pero ¿a dónde tenemos que ir a trabajar? No es en cambiar el pensamiento, es en ir a trabajar directamente al comportamiento. O sea, cuando tenemos un hábito de pensamiento, nos tenemos que ir a trabajar en el comportamiento. Si tenemos un hábito de comportamiento, tenemos que ir a trabajar en el pensamiento. Entonces, en este caso, la procrastinación, como la mayoría dijo bien, es un hábito de pensamiento. Pero entonces, ¿a dónde tengo que ir yo a trabajar? En el comportamiento. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tiene que ser pasar a la acción inmediata. Al ser el cerebro tuyo,
se sorprende cuando tú haces algo consciente y diferente, porque todas las respuestas que nosotros tenemos, la respuesta que digamos que damos a todos son respuestas automáticas, porque son los caminos neuronales que ya se han creado en el cerebro y ya se han vuelto hábitos. Los hábitos son automáticos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos conscientemente haciendo algo diferente, en este sentido, para cambiar este hábito, el cerebro se sorprende y se empiezan a crear nuevos caminos neuronales hasta que termine estos, digamos, terminan como, digamos, disminuyendo el otro, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? ¿Cómo es el hábito, el trabajo en el comportamiento? Tiene que ser acción inmediata, inmediata. Si tú actúas 5 minutos después, ya no sirvió de nada, no sirvió de nada. Tu cerebro no se va a sorprender ahí. Pero si tú actúas inmediatamente, después de que tienes ese pensamiento que te está llevando a que no, ay, que no, ahorita no, no, ay, después, más tarde, qué jartera, ahorita no quiero hacer esto, y tú conscientemente pasas al comportamiento y ya te paras y lo haces, entonces ahí tu cerebro se sorprende y tu cerebro ahí entonces empieza como que, y lógicamente si tú empiezas a aplicar esta actitud inmediata en aras de cambiar el hábito que tienes de procrastinar, tu cerebro va a terminar, lógicamente, creando el hábito de la acción inmediata y va a cambiar esos caminos neuronales, ¿sí? Entonces la acción tiene que ser inmediata. Por eso entonces es que les quiero explicar, digamos, muy contundentemente que la acción tiene que ser inmediata después del pensamiento. No sirve que lo hagas ni siquiera 5 minutos después, ya no sirve. Tiene que ser inmediata para que tu cerebro realmente sienta que está haciendo un proceso consciente. Porque ¿qué es lo que hace realmente que nosotros tengamos todo este conocimiento de las neurociencias? Que empezamos a desarrollar procesos conscientes para todo lo que necesitamos. Y nuestro cerebro se sorprende de ver que tú estás tomando el control. Porque si no tomas el control, todo es respuesta automática y tú estás convencido que todo lo que estás respondiendo está bien. ¿Sí? Entonces, en este caso es un ejercicio para ver realmente cómo podemos cambiar el hábito de procrastinación y cómo hay dos clases de hábitos que son pensamiento y comportamiento y para primero identificar cuál es cada cual, de a cuál pertenece, si es pensamiento o comportamiento, y luego ir a trabajar en el lado opuesto. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí aprendimos ya esto como una herramienta. Ahora nos vamos con creencias y modelos mentales. Entonces, las creencias, como dije antes, son generalidades que se vuelven principios de acción, ¿cierto? Y nosotros estamos, como les decía anteriormente, estamos actuando realmente en una forma automática. Todas nuestras respuestas son automáticas. Y si hablamos del coaching, lo primero, cuando tú le haces preguntas a tu coachee, pues todas las respuestas que tu coachee te va a dar son respuestas que son generadas en forma automática. ¿Por qué? Porque es que son las respuestas habituales. Son las respuestas habituales a sus costumbres y a sus paradigmas y a lo que trae realmente la persona consigo misma. Entonces, resulta que dentro de estas creencias, y para nosotros entender qué influye en esto, hay sesgos. Nosotros tenemos más de 50 sesgos. Y los sesgos son como las tendencias, por decirlo de alguna forma. Hay un sesgo que es muy importante y que lo tenemos siempre con nosotros presente, pero no somos conscientes de ello, que es el sesgo de la confirmación, que es lo que hace tu cerebro es confirmarte esa respuesta automática. Entonces, por decirte algo, ¿hay alguna pregunta o no? O tú estás de pronto, no sé, pensando algo, tienes una creencia en algo en particular y estás en ese momento experimentando algo que esté relacionado con esa creencia y tu cerebro, porque tu cerebro lo que quiere es protegerte, ¿no? Entonces no quiere que tú estés como angustiado, como preocupado, no quiere que tú estés. Entonces tu cerebro lo que hace es que te confirma lo que tú estás creyendo. ¿Cómo te lo confirma? Con, con experiencias pasadas, ¿sí?
datos que, por decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, si, si yo pienso que realmente, por decir algo, yo tengo la creencia que fulanito siempre es una persona incumplida porque siempre llega tarde, por poner un ejemplo, ¿no? Y resulta que la persona precisamente llegó tarde. Y mi cerebro lo que me está diciendo a mí es, sí, ¿se da cuenta? No, pues es que es así, ¿no? Pero realmente sabemos nosotros qué pasó, cuál fue la causa por la que llegó tarde, que no sé qué, no. Esos son los juicios que nosotros hacemos y que nuestro cerebro nos reafirma, nos confirma y terminamos siempre creyendo que nosotros tenemos la razón. ¿Sí? Nosotros creemos que, digamos, las creencias para cada persona es su verdad absoluta. Nunca va a pensar que están mal. Y si hay una de las cosas que Joseph nos ha enseñado es que permanentemente tienes que estar evaluando tus modelos mentales, tus creencias, porque esas van cambiando. Tenemos muchas creencias y modelos mentales que en alguna época seguramente fueron útiles, pero que hoy día son obsoletos, ¿no? Y no nos ayudan. Entonces, eso es importante. Entonces, si hoy día uno entiende que hay un sesgo que es el sesgo de confirmación, que es el que realmente me está a mí confirmando mis respuestas automáticas, o lo mismo pasa con el coaching, cuando se están dando esas respuestas automáticas, entonces, lógicamente, a él su sesgo de confirmación le está reafirmando eso, ¿sí? Y eso es lo que en neurociencia llamamos la respuesta automática del sistema 1 de pensamiento, que es importante que nosotros como coaches, que no nos quedemos con esa primera respuesta, que lo pasemos del sistema 1 al sistema 2 de pensamiento, que es donde lo estamos llevando a que vaya a reflexionar, que vaya a buscar otras alternativas, que vaya a buscar otras opciones. Nosotros mismos estamos, cuando le preguntamos a él, ok, está bien, esa es tu respuesta, pero ¿qué otras opciones podrían ser? ¿Qué otras alternativas podrían ser? ¿Qué otros caminos ves? Lo estás llevando a que él tenga que obligatoriamente pasar del sistema automático al sistema reflexivo y vaya y busque otras opciones, otras respuestas, otros caminos. Así, al final, la primera respuesta sea de pronto la indicada, pero no importa. O sea, lo importante es que nosotros lo llevemos allá. ¿Sí? Si tú como coach em, sabes que la respuesta primera que te da tu coaching es una respuesta automática y que es importantísimo que tú lo lleves al otro nivel, eso te va a ti ayudar muchísimo en el proceso y va a ayudar mucho al coaching, porque a ti te va a dar, lógicamente, lo llevas a un proceso más generativo, más reflexivo y estás saliendo de esa respuesta automática y se hace el consciente de que la primera respuesta, y yo particularmente se los digo, o sea, esa primera respuesta es una respuesta automática debido a esto y a esto. Entonces miremos qué otros caminos, qué otras opciones, qué otras alternativas hay. Y eso hace realmente que se vaya a un punto más reflexivo. Tú no necesitas decirle las razones por las que lo haces o digamos, o explicarle todo esto de neurociencias, pero hay ciertas cosas que a mí sí me parece importante que el coach sí debería saber. Primero, que las sepas tú y las apliques tú en tu vida. Y segundo, que tú solo lo puedas a él dar unos tipsitos o unas herramientas que lo van a poder ayudar a ser más consciente de sus procesos, digamos, y sobre todo para mí lo más importante es asumir la responsabilidad que tiene realmente en sus procesos por los pensamientos y emociones predominantes. Eso para mí me parece muy importante y me parece clave. Bueno, sigamos acá. Entonces ahora vamos con neurociencias de valores y emociones. Y entonces aquí es importante entender que los valores y las emociones están lógicamente muy relacionadas. Y aquí yo quiero hacer un ejercicio. No sé, Alex, si hay forma de... Bueno, voy a hacer el ejercicio y tú me ayudas para ver lo que me van respondiendo, ¿sí?
A ver, Alex. Sí, dale, perfecto. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces miren, yo quiero que ustedes miren esto que tengo aquí en la mano. Lo primero que yo voy a preguntar es, ¿qué emociones llegan cuando yo digo la palabra problema? Por favor, en el chat, escriban todas las emociones que a ustedes les llegan cuando escuchan la palabra problema. Yo les digo problema y rápidamente, no piensen, no, no se preocupen por nada, sino respuesta. Ahí sí Nos necesito respuesta dicen, automática. a ver, nos van respondiendo ya. Angustia, preocupación, enojo, alerta, negativo, ansiedad, preocupación, Correcto, correcto, angustia, muy bien, bien, frío. bien. Muchas gracias. ¿Listo? Sigue, sigue, sí. Ok, Y de hecho muy hay muchas bien. más. Están dando muchas más respuestas, pero están todas relacionadas. Desafío, miedo, Todas angustia. están relacionadas, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Ahora quiero que por favor escriban qué emociones llegan cuando yo digo la palabra reto. Dicen emoción, desafío, valentía, crecimiento, esfuerzo, energía, oportunidad, foco, logro, fuerza, felicidad, logro, oportunidad, aprendizaje, avance. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, me encanta que participen. Gracias, Alex. Bueno, entonces, fíjense, si yo digo la palabra problema, ustedes ya experimentaron las emociones y ustedes las escribieron. Si yo digo la palabra reto, ustedes ya experimentaron las emociones y las escribieron, ¿verdad? Ahora, resulta que voy a hacerles este ejercicio. Resulta que la meta que yo tengo hoy es la de colocarle este aparatico aquí en esta tapa. Y este es el objetivo de hoy. Estoy en mi trabajo, estoy en lo que sea. Este es mi objetivo de hoy. Poder colocar esto acá, ¿cierto? Ahora, yo tengo dos opciones. Si lo voy a percibir como un problema o como un reto. Entonces, si yo lo voy a percibir como un problema, porque es mi decisión percibirlo como un problema, entonces yo voy a estar todo el día con que, ay, no, no puedo, qué jartera, esto está muy difícil, no, no puedo, no sé qué y tal. Y al final del día, sí, habré logrado el objetivo, pero la forma en que habré experimentado el proceso habrá sido bien doloroso, porque habrá sido puras emociones negativas, ¿cierto? Ahora, si yo decido percibirlo como algo, como un reto, entonces mi actitud frente a eso va a ser, uy, sí, yo puedo, yo voy a poder, esto no me queda difícil, yo al final lo habré puesto, yo sé que yo puedo, yo confío en mi capacidad, no sé qué, y ¡pum! Al final lo lograste. Entonces, fíjense, al final las dos personas, o sea, al final tú lo lograste, el objetivo se logró, ¿cierto? Pero si decidiste percibirlo como un problema, lo viviste como un problema. Y si decidiste percibirlo como un reto, lo viviste como un reto. Entonces yo tengo una frase mía característica que me conocen mis pupilos, que es como lo percibes, lo vives. Entonces es tu decisión, es tu decisión. Como lo percibes, lo vives. Tú quieres percibirlo como un problema, tú quieres percibirlo como un reto. Y esto es aplicable a la vida misma, a todo, a nuestro diario vivir, ¿eh? A todo lo que nosotros hacemos, sea en el trabajo, sea personal, sea lo que sea. Esa decisión de percibirlo como un reto, como un problema, es nuestro. Por supuesto que hay situaciones difíciles, dolorosas, fuertes, etcétera. Yo lo sé. Y no sé qué, tampoco quiero decir que es que nos la vamos a pasar allá en las nubes haciéndonos los locos, tampoco. Pero lo que sí es que cómo tú decides percibirlo es tu decisión, porque tu enfoque va a estar en donde tú estás decidiendo poner la atención. Entonces, si yo lo voy a ver, a percibir como un problema, definitivamente voy a ver todo lo malo que puede haber ahí. Pero si lo voy a percibir como un reto, a pesar de que sea duro y difícil, lo que sea que tenga que enfrentar, pues voy a poder realmente concentrarme en lo que debo.
enfocarme en las variables que yo sí puedo manejar, en las variables que sí dependen de mí. Entonces yo decido percibirlo como un reto. Entonces, reto o problema, ese es, el cómo percibirlo es tu decisión. Entonces, por eso yo digo que uno debe hacerse responsable de cómo percibe, digamos, los problemas o las situaciones, los eventos difíciles. Es tu decisión cómo los quieres enfrentar y poder entender cómo funciona el cerebro en ese sentido de la persona, a mí me parece importante. Porque fíjate que una de las ventajas de la tecnología hoy con las neurociencias es que está demostrado que si el pensamiento o la emoción que tú tienes es negativa, o si no la quieres llamar negativa, llámala disfuncional, o si es positiva, se activan diferentes partes del cerebro, que eso es sumamente valioso, una información valiosísima, porque pues, eso no quiere decir que entonces cualquier pensamiento que yo tengo, cualquier emoción, pues sí, da lo mismo porque se activa igual el cerebro. No, se activa en áreas diferentes. Y lógicamente que lo que se libera son también neurotransmisores diferentes. Unos que nos hacen daño y nos enferman y otros que nos disparan la creatividad y la resolución de problemas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo quieres percibir? O sea, ¿quieres percibir lo que sea que enfrentes en cada momento, cada día, como un reto o como un problema? Entonces aquí, bueno, tenemos ya otra, digamos, herramienta para poderlo analizar. Entonces, acá ya yo quiero irme, no sé, Alex, con preguntas y poder también mirar qué preguntas hay para poder responder y poder seguir enriqueciéndonos con todo esto. Yo soy una convencida. En este momento no tenemos ninguna pregunta aparte de los comentarios que se ha hecho hasta ahora. Si tienen alguna duda sobre lo que se ha conversado hasta ahorita, este es el momento. Compártanlo en el chat o en el panel de preguntas y respuestas. Bueno, entonces puedo cerrar la presentación y concentrarme en lo que podamos conversar con todos. A ver si tienen algún comentario. Estamos dando un chance para que nos compartan sus comentarios, sus preguntas. Bueno, mientras que comparten sus preguntas y sus comentarios, entonces yo quiero seguir aportándoles que yo ya llevo varios años aplicando las neurociencias al coaching, que he podido observar realmente el efecto que tiene en los procesos de coaching y que tiene realmente en los coaches, ¿no? Y en los equipos, porque realmente cuando se comprende un poco más y se entiende que el cerebro es nuestro aliado o nuestro peor enemigo, entonces ahí realmente es importante que nosotros podamos conocerlo y volverlo nuestro aliado, ¿sí? Porque realmente es mejor trabajar, digamos, con el cerebro a nuestro lado y no en contra. Y en contra es en el sentido que cuando nosotros no dirigimos esa neuroplasticidad, que es esa transformación de la que les hablaba antes, ah, y no la podemos dirigir, pues lógicamente que si lo que está predominando en nosotros son creencias limitantes, son hábitos limitantes, son emociones negativas, son pensamientos negativos, son miedos y temores, ¿sí? Entonces es más todavía, digamos, las consecuencias de esa neuroplasticidad es mayor en el sentido que nos hace más daño que otra cosa. Y a propósito, uno de los puntos que siempre salen a flote en un proceso de coaching, por ejemplo, son los temores y los miedos que tienen nuestros coaches de algo, ¿cierto? Y entonces, desde la visión de las neurociencias, pues lógicamente, poder entender cuál es el origen de los temores, cuál es el origen del miedo, poder entender la incertidumbre, que también es un tema que preocupa mucho a
digamos, a los coaches y en general a todos. Entonces, yo siempre busco darles la explicación desde las neurociencias también de que, por ejemplo, la incertidumbre pues es un imaginario, porque la incertidumbre realmente no existe, o sea, es una especulación. ¿Ves? Cuando tú estás especulando, y eso es algo que a mí me parece importante entender, cuando estamos especulando, ¿cierto? La especulación no conlleva a ninguna conclusión y la especulación lo único que hace es un desgaste emocional, mental, energético en todos los sentidos. Entonces, la realidad es que especular es un imaginario. El miedo es un imaginario. ¿Miedo a qué? ¿Cómo desbaratas tú ese miedo? Preguntándote ese miedo a qué. Entonces, y luego, lógicamente, poder desbaratar el miedo porque los miedos se afrontan. ¿Sí? Y tantas herramientas, digamos, tantas respuestas tan importantes, tan buenas que hay que nos ayudan como coaches y como coaches, entendiendo bien cómo funciona el cerebro, ¿cierto? Cómo podemos Tenemos, realmente per- liderar. ¿Sí? perdón, Virginia, tenemos un par de preguntas ya. Sí, claro. Y nos pregunta María si hay alguna pregunta clave a decirle al coachee que active el proceso de reflexión. Sí. Es cuando, gracias María por tu pregunta. Sí, claro, cuando él termina de darnos su respuesta, entonces tú le planteas la siguiente pregunta que es, ¿qué otras opciones, aparte de la que me acabas de decir, ves? ¿Qué otras alternativas encuentras? ¿Qué otros caminos podrían haber para poderlo llevar a él a que vaya a la reflexión y a buscar? Porque cuando tú le haces esa pregunta, tú lo estás llevando a reflexionar y tú lo estás llevando a que él busque, allá dentro de él busque la información. Además, tú lo ves cuando está buscando, ¿no? Entonces, sí, esa es la forma. Y no solamente para el coach y para nosotros. Salgamos del automático y pasemos al reflexivo. Y esa es la forma. Siempre buscar otros caminos, otras opciones, no quedarnos con la primera respuesta, porque la primera respuesta siempre va a ser la automática, la habitual y además conlleva el sesgo de confirmación. Gonzalo también nos pregunta, respecto del funcionamiento del cerebro, activación de distintas áreas y respuestas de neurotransmisores, ¿podrías profundizar, Virginia, por favor? Claro que sí, con gusto. Mira, dependiendo qué sea lo que tú tengas, bueno, voy a entrar aquí a hablar de algo más rápido para entender de dónde viene el origen de esto. Hay en esa integración del mundo oriental y del mundo occidental, ¿cierto? De la mente, de todo esto que en el oriente era tan avanzado y en el occidente lo teníamos como algo más bien como esotérico. Eso permitió que, digamos, pudiéramos estudiar el cerebro de un monje que se llama Matthew Ricard, que a mí me encanta, que es conocido como el cerebro más feliz del mundo, porque a él realmente él se prestó para poder hacer estos estudios liderados por el científico Richard Davidson. Y estos estudios que le hicieron a él fue maravilloso porque él con toda la tecnología en la máquina que lo introducían y todo lo que iban ahí observando era que cuando él le decían que por favor pensara en alguna emoción positiva, él pensaba en gratitud y se activaba una parte del cerebro, pero cuando le decían que pensara en algo que no, que fuera negativo, por ejemplo, el dolor de la hambruna, en el caso de él como monje, tenía muy claro todo lo que, digamos, era doloroso en ese sentido de la humanidad. Y entonces él cuando llegaba y pensaba en la humanidad, en la hambruna, entonces se activaba otra parte del cerebro. Pero entonces ya así se pudieron empezar y llegar a estudios muy profundos, pero llevándolo a la vida real nuestra. Entonces, si los pensamientos predominantes que tenemos en nuestro diario vivir son pensamientos negativos, que lógicamente llevan emociones negativas, lo que se está liberando en el cerebro es cortisol. Y el cortisol
termina bloqueando la creatividad y generando enfermedad. Ahora, si lo que predomina en tu diario vivir son pensamientos positivos, emociones positivas, lo que se está liberando es dopamina, oxitocina, serotonina, que dispara la creatividad. Y al disparar la creatividad, lógicamente, y te da bienestar y todo lo bueno que esto nos brinda, pero lo que hace también es que al disparar la creatividad encuentras más fácil la resolución de problemas. Entonces, esta es la forma en que realmente, digamos, se liberan diferentes neurotransmisores y por eso que para mí es tan importante que seamos conscientes que realmente sí es importante si estamos pensando cosas positivas o negativas, conscientemente, porque claro, la vida no es que sea digamos, un baile todo el tiempo, ¿verdad? Tenemos desafíos, tenemos situaciones y todo, pero la cuestión es en dónde estás enfocado, en el problema o en la solución. ¿Sí? Entonces es ese tema. Entonces tú conscientemente decides en dónde estar. El autoespectador es una herramienta de coaching espectacular porque nos hace ser conscientes, ¿no? Cuando nos estamos autoobservando, nos hace ser conscientes. Y entonces utilizar esta herramienta para poder ser conscientes de lo que está predominando en nuestro diario vivir, pensamientos, emociones, positivas o negativas, y conscientemente cambiar el enfoque. Porque si lo que está predominando es negativo, no quiere decir que entonces yo me voy a ir a lo positivo y entonces estoy aquí haciéndome la loca. No, sino que yo conscientemente sé que mi enfoque tiene que estar en lo que yo puedo hacer y en lo constructivo. ¿Sí? Entonces, al cambiar el enfoque, tú lógicamente cambias la perspectiva y cambias las emociones y cambias tu actitud frente a lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, es la mejor manera de uno poder enfrentar, digamos, las situaciones. Entonces, sí, nos toca, por eso yo a los coaches les digo, los hago hacerse responsables de lo que predomina en su diario vivir, porque es que el coaching por lo general te puede decir a ti que es culpa de las cosas que pasan, que es culpa de esto, de lo otro. No, asume la responsabilidad que tiene, así como lo queremos que él asuma la responsabilidad que tiene en su proceso de coaching, que asuma la responsabilidad que tiene de pensamientos y emociones predominantes en su diario vivir. Ujú. Bueno, ¿algo más, Alex, o tú me dirás? Una última pregunta que Helga tenía. ¿Qué ejercicio recomiendas cuando una persona está bajo mucho estrés o ansiedad por alguna situación complicada para que lo ayude a estar en modo positivo? Bueno, lo que siempre definitivamente hemos escuchado y quizás porque lo escuchamos tanto, a veces lo subestimamos, es la respiración profunda. Hay dos cosas que ayudan mucho, la respiración profunda, ¿sí? Inhalas y exhalas 4 en 4. Y otra cosa también que es muy importante es que tu enfoque esté en la gratitud. La gratitud es muy importante que nosotros la tengamos presente en nuestra vida y que nuestro enfoque siempre, cuando nosotros tenemos que hacer un cambio así, de que estamos como dices, mal, em, con problemas y todo esto, enfoquémonos en la gratitud, porque al enfocarnos en la gratitud nos estamos enfocando en todo lo bueno que sí tenemos, a pesar de los problemas que tenemos ahorita, en todo lo que sí hemos alcanzado, a pesar de que ahorita no estemos alcanzando algo, ¿sí? Entonces la gratitud me recuerda a mí que yo tengo mucho que agradecer, porque el ser humano, digamos, se enfoca más en lo que le falta que en lo que tiene. Y la gratitud es importantísima. Y si hablamos desde las neurociencias, como sabemos, todo es energía, el pensamiento es energía, la emoción es energía, tú eres energía, todos somos energía. Y las emociones tienen vibraciones, porque son energía también. Entonces, la cuestión es que toda esa energía, dependiendo de las emociones y pensamientos predominantes tuyos, es lo que está impactando nuestro entorno, porque eso lógicamente tiene un alcance. Entonces, la cuestión es que yo sea consciente de elevar esa vibración, ¿sí? Y aquí no estoy hablando de nada esotérico ni nada, estoy hablando de neurociencias, pero de paso le hago la cuña a la espiritualidad y al mundo cuántico, como toda esta vibración realmente nos lleva, perdón, como toda esta emoción, si es positiva,
conscientemente positiva, genuinamente positiva. O sea, hay una actividad que yo te recomiendo y es muy importante y es que todas las noches podamos acostarnos, no nos acostemos antes de haber escrito tres cosas buenas que tuvimos durante el día y por las cuales estar agradecidos. ¿Sí? Entonces la cuestión es que tu enfoque esté en lo positivo y en lo constructivo, aunque estés sintiendo, yo sé, dolor, aunque estés pasando por cosas difíciles, sí, pero el tema es que nosotros, la vida es así, no vamos a estar siempre enfrentando desafíos, tenemos momentos muy buenos, otros momentos más difíciles, pero el tema es cómo valoro yo todo lo bueno y cómo yo realmente enfrento, con qué actitud enfrento los desafíos que tengo. Entonces, ahí es importante entender que como yo los maneje conscientemente, va realmente a generar la respuesta que realmente va a, digamos, que va a ser la mejor respuesta. ¿Sí? Entonces, es encontrarle siempre algo importante ahí, es resignificar los momentos difíciles. A veces es momentos muy dolorosos, pero cuando los resignificamos, los podemos ver de otra manera que nos ayuda realmente a avanzar. En el caso, digamos, de experiencias muy negativas, muy dolorosas. Pero el tema es, ¿qué herramientas? Dos herramientas rápidas que son, es la respiración profunda. Nosotros sabemos en el coaching que utilizamos el ancla, tener un buen ancla para cortar estados emocionales negativos rápidamente. Y para mí la más valiosa es enfocarnos, cambiar el enfoque hacia la gratitud. Claro, tú de pronto dirás, "Ay, pero ¿cómo yo voy a cambiar el enfoque de la gratitud si estoy de un momento molesto?" Sí, pero tú puedes hacerlo, es que es en segundos que tú haces el cambio. Y una de las cosas que yo realmente, por lo cual yo realmente hago tanto eh, fuerza por las neurociencias y que todo mundo, no importa si es coach o no, realmente sepa de neurociencias, es porque nos ayuda de verdad a ser responsables de nosotros mismos y nos ayuda realmente a desarrollar ese potencial que tenemos y realmente a llegar a unos digamos, a un desarrollo que, que es inalcanzable si nosotros no estamos conscientes de todas estas cosas. Hay mucho más, duraríamos horas aquí conversando, pero bueno, yo los quiero invitar a la certificación de coaching de neurociencias de la ICC. Ahí van a aprender mucho. Entonces, no sé si Alex, Sí, Virginia, res- muchísimas gracias por ese ofrecimiento. Pues no, ya llegamos al final del tiempo. Estuvo muy buena la intervención, muy buenas las preguntas también, excelentes preguntas. Muchas gracias a sí, muy ustedes buena. por sus preguntas y sus inquietudes. Y gracias a ti, Virginia, por todo el material compartido. De verdad que muy interesante. Y gracias a todos por su participación y gracias a ti, Alex, por el apoyo y a la ICC. Que Bueno, tengan un excelente día. día, que estén muy bien y hasta luego. Gracias, gracias.